Bienvenidos al Nacional Libertario. Bueno, este comentario lo quería hacer ya ayer, pero se me fue el tiempo y la verdad es que de vez en cuando también tengo la impresión de tener un poco de derecho a relajo. Así que lo hacemos hoy día. No quiero, eso sí, empezar antes de recordarles que compartan los videos, nos permite a nosotros llegar a más gente, informar y hasta cierto punto también educar en materia política. Y sin ustedes, este canal solamente está parado en un pie. Pero entremos al tema que nos convoca. Bueno, los diputados de oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional para que Chile renuncie a la guerra como método de resolución de conflictos entre estados. Suena maravilloso, ¿no es cierto? La iniciativa cuenta con un puro artículo que modifica la Carta Fundamental. Se justifica que nuestro país puede hacer uso de la legítima defensa en caso de ataque bélico cometido por fuerzas extranjeras. Sin embargo, este derecho no podrá invocarse a fin de ejecutar o justificar un ataque bélico en territorio extranjero. Es lo terrible de tener a gente en el Congreso que no ha hecho el servicio militar, que no tiene idea de materias militares, que sacan este tipo de proyectos que suenan maravillosos, nuevamente lo digo, para la gente común y corriente, pero que olvidan completamente lo que es la realidad de un mundo que está lleno de conflictos. Y que olvidan también la realidad de la realidad geopolítica de Chile. A ver, pongámonos en el contexto. Chile tiene en promedio entre 140 y hasta 13 kilómetros de anchura. Eso significa que Chile no tiene profundidad geográfica. Si fuerzas enemigas entran a Chile, pueden estar, como decía un general o un almirante argentino el año 78, se pueden mojar los pies, si fuesen argentinas, en un futuro que esperemos que no suceda nunca. Se podrían mojar los pies con las tecnologías modernas en prácticamente 2 horas en Valparaíso, en el Océano Pacífico. Un ataque desde el norte podría significar para nosotros que la primera defensa realmente activa se podría establecer si atacase Bolivia y Perú juntos, a la altura de más o menos como Antofagasta y Quique. ¿Por qué? Porque quien está en la defensiva no siempre tiene una ventaja. Y no tiene una ventaja porque cede lo que se llama el principio de acción al enemigo. Entonces, dejamos eso claro. Chile no tiene profundidad geográfica, a diferencia de los rusos, a diferencia de los americanos, no tenemos una profundidad estratégica, en el sentido que nosotros nos podamos retirar hacia nuestro propio territorio, organizar una defensa y lanzar un contraataque. Y una de las acciones militares que promete más éxito, en la historia lo hemos visto, es lo que se llama el ataque preventivo. Es lo que hizo, por ejemplo, Israel en 1967 en la Guerra de los 6 días. Viendo como todos sus países vecinos acumulaban fuerzas en torno a Israel, ellos tampoco tienen profundidad geográfica. Lo que hicieron fue lanzar un ataque preventivo para destruir a las fuerzas en sus lugares de concentración antes de que éstas pudiesen pasar a la ofensiva y hacer valer su superioridad numérica. Porque las posiciones, cuando uno está preparándose para la ofensiva o cuando uno está preparándose para una defensa, son distintas. Es una de las razones por las cuales, por ejemplo, los ejércitos alemanes en 1941 tuvieron tanto éxito contra los soviéticos. Los soviéticos no estaban a la defensiva, sino que, según el libro Icebreaker de Suvorov, se habían preparado para lanzar un ataque 3 semanas después de los alemanes. O sea, tenían toda su logística, tenían todas sus tropas en primera línea, y eso les permitió a los alemanes tener éxitos tremendos en una primera etapa con un ataque preventivo. ¿Para qué hablar de lo que se trata, por ejemplo, si viene una flota enemiga? ¿Vas a esperar realmente a que sucedan los bombardeos, se desactive la defensa de Chile antes de reaccionar? Porque hoy en día las guerras empiezan de manera muy rápida.
¿Y alguien cree honestamente de que van a venir tropas de las Naciones Unidas a rescatarnos? Si algún vecino decide realmente, porque aquí estamos hablando de algo que no tiene que pasar mañana, puede pasar en 10 años, 20 años, 30 años, o no tiene por qué ser un vecino. Si hoy en día las distancias son otras. Ahora este proyecto lo que hace también es impedir, por ejemplo, que Chile participe en acciones de paz. En el sentido de lo que fue, por ejemplo, la guerra entre Nor y Sur Corea, donde la comunidad internacional colocó tropas para rechazar la ofensiva norcoreana. Pues eso era un conflicto entre estados. Este es un artículo único de la Constitución. Hay, por lo tanto, una serie de debilidades lógicas en este artículo, y yo creo que tiene que ver, que esto tiene mucho que ver con un intento de la oposición de impedir de que Chile participe de alguna fuerza multinacional que saque a Maduro del poder en Venezuela. Porque nadie le puede echar en cara a Chile de ser un país agresivo. Los últimos ¿cuándo empezó la guerra del Pacífico? 1874. Son 26 años, son los últimos 145 años, casi siglo y medio. No hemos empezado ninguna guerra nosotros con nadie. Con nadie. Si hay un país en el mundo que ha demostrado sistemáticamente, empezamos en 1876. Si hay un país en el mundo que ha demostrado sistemáticamente su voluntad pacífica, su voluntad eso sí de defender lo propio, pero su voluntad también de no quitarle a otros lo suyo, es el nuestro. Entonces esta reforma lo que hace es única y exclusivamente debilitarnos en nuestras posibilidades militares y en nuestras posibilidades de crear un escenario de deterrence, o sea, de disuasión respecto de una amenaza que se podría formar en algún momento futuro. Y nosotros siempre, y la política, o el estadista por lo menos, porque estos no son estadistas, son políticos y no especialmente de los mejores, el estadista piensa en términos generacionales, piensa en términos de lo que podría pasar y se prepara para lo que podría pasar. Y eso no es lo que sucede cuando vemos este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley, en el mejor de los casos populista y en el peor de los casos con la intención de impedir de que Chile desactive un elemento que está siendo disruptivo para nuestros intereses nacionales, como es el gobierno venezolano. Y digo disruptivo porque cuando uno recibe 1 millón y tanto de inmigrantes del extranjero, eso tiene consecuencias para el sistema de salud, tiene consecuencias para los ciudadanos chilenos. Cuando ese mismo gobierno extranjero financia y prepara a partidos en Chile que son anticonstitucionales y que están permanentemente tratando de destruir el sistema y de provocar caos social, ¿no? Entonces estamos hablando de los intereses fundamentales del Estado de Chile. Cuando ese gobierno, para más remate, está asociado con las FARC colombianas, que entrenaron a nuestros extremistas en el sur, que están quemando la mitad de la Araucanía, entonces ya la cosa se pone aún más interesante. Yo creo de que aquí hay una mezcla entre buenismo y cálculo político. Y este cálculo político, el gobierno debería tener bastante claro a dónde va dirigido. Porque lo que hace es reducir las opciones de defensa de Chile y reducir las opciones de Chile de defender sus intereses fundamentales. Con el arma, con el instrumento que está diseñado para eso, para los estados, que son sus fuerzas armadas. Los cañones de Luis XIV tenían escrito encima Ultima Ratio Regis, la última razón, o sea, la última opción de los reyes. Esa tiene que ser nuestra última opción. La guerra siempre tiene que ser la última opción, pero tiene que ser una opción. Y no podemos ser como el tipo que está parado en alguna parte y espera que le pegan entre todos antes de poder defenderse, porque eso normalmente no termina bien. Bueno, era lo que tenía que decir al respecto. Ojalá les haya interesado, ojalá les haya gustado. Compartan. Sí,
¿Están de acuerdo? Y si no, escriban un comentario en la base para mantener la discusión funcionando. Que tengan un buen día. Hasta luego.